Eh, tenemos un pequeño impasse técnico por el que nos disculpamos. El doctor Hammer vamos a tratar de organizar el tema de la conferencia. Por lo tanto, vamos a invertir un poquito el orden de las conferencias. La siguiente conferencia es de la doctora Catalina Valencia, 14, marcadores de aneuploidía y demostración práctica. Esta conferencia ha sido grabada por la doctora para obtener unas imágenes de alta calidad. Yo creo que la doctora Catalina requiere poca introducción, pero es menester hacerlo. Cata es ginecóloga de obstetra de la Universidad del Rosario en Bogotá y es epidemióloga clínica. Yo no sabía que era epidemióloga de la Universidad del Rosario del CES. Y hizo su especialización en medicina materno-fetal en la Universidad del Rosario y es diploma en medicina materno-fetal e intervencionismo con la Fetal Medicine Foundation en Londres. Ha trabajado con Colsanitas y hoy día trabaja como especialista en medicina materno-fetal con medicina fetal. Somos muy orgullosos de contar con ella. Es docente del CES, embajadora de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal en Working Group en parto pretérmino y miembro del Task Force en entrenamiento básico de ultrasonido de la ISUOC. Cata es una de nuestras mujeres líderes en medicina fetal y como siempre también le agradecemos su presencia en nuestro simposio. Yo creo que podemos proceder entonces con la grabación de la conferencia de Catalina. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a empezar con esta demostración práctica del ultrasonido de semana 11-14. Tenemos una paciente con un embarazo de 13 semanas. Y bueno, como ustedes ven acá, y como rara vez pasa, tenemos un bebé muy fotogénico que nos va a dar pues toda la demostración. Entonces, lo primero que tenemos que identificar, pues en este caso tenemos un feto que está en situación transversa, como ustedes ven acá por la posición del transductor. Entonces, y está mirando hacia arriba, o sea, es perfecto para primero evaluar que ahí hay una actividad cardíaca, está vivo, claramente, y tenemos aquí también una imagen perfecta para hacer la primera medición de una ecografía de 11-14, que es la longitud craneocaudal. Es muy importante establecer pues la edad gestacional. Recordemos que la ecografía 11-14 solo se puede realizar si el bebé mide entre 45 y 84 milímetros. Este bebé, desde los bordes muy nítidos que vemos ahí, mide 71 milímetros, o sea, está dentro de la edad gestacional para pues la medición de todos los marcadores. Listo, vamos a continuar entonces. Estoy aquí verificando que estemos grabando la ecografía. Perfecto. Entonces, aquí pasemos a los primeros marcadores que requieren un corte sagital medio. Entonces, aquí vamos a acercarnos, vamos a ubicarnos en el corte sagital medio y acercarnos de manera que la cabeza y el tórax me ocupen al menos el 75% de mi pantalla. Entonces yo aquí puedo ubicar un zoom y aumento con toda la intención pues de ver los detalles. Entonces ahí veo perfecto. Primero esto es un corte sagital medio porque veo aquí la piel, veo el hueso nasal y veo la punta de la nariz. Aquí no estoy viendo la proyección del hueso cigomático, con lo cual estoy en un corte sagital medio perfecto. Estoy viendo también acá las dos líneas ecogénicas que me delimitan la translucencia nucal. Entonces, paso seguido, voy a medir la translucencia nucal acá en esta imagen. Entonces voy a escoger la zona donde veo más amplia la translucencia nucal. Entonces, aquí vamos a usar los calipers, como dice la técnica, on to on, o sea, desde el borde interno de la línea superior hasta el borde interno de la línea inferior. Estas automáticas a veces son un poco clementes. Es 1.5 de translucencia nucal, es una translucencia nucal absolutamente
normal. Vamos a ver si el bebé se sigue portando igual de bien. No, este bebé es un modelo completo. Entonces aquí podemos ver incluso algunas estructuras de la parte media del cerebro. Aquí vemos el diencéfalo, vemos lo correspondiente a la translucencia intracraneal, o sea, este bebé podemos claramente casi que decir que no tiene una espina bífida, o por lo menos no tiene ningún signo indirecto de espina bífida. Entonces, ya tenemos entonces un hueso nasal, una translucencia nucal, incluso acá tenemos más claridad sobre la translucencia nucal. Podemos volverla a medir. Está recomendado que uno haga al menos 3 mediciones de la translucencia nucal, obviamente con técnica nítida, y pues una vez usted tenga las 3 medidas de la translucencia, escoge la más grande. Eso sería pues como lo correcto. Entonces, ya aquí entonces pasamos, de una vez aprovechemos que el bebé está quietico y vamos a hacer el ductus venoso. Ahí alcanzamos a ver la umbilical entrando aquí y vamos a encontrar, cuando pongamos el color, vamos a encontrar la zona de aliasing y ahí es cuando se le despierta a uno el bebé. Vamos a poner la muestra sobre la zona de aliasing. Aquí vemos contaminación, una contaminación muy clara que viene de la hepática, esta zona que parece aquí reversa. Aquí puedo ver que realmente no lo es. Esto es claramente una contaminación. Aquí vemos que las ondas vienen una después de la otra. Si yo viera algún espacio aquí y esta onda reversa, entonces tendría que sospechar que tengo un ductus reverso, pero lo que tengo aquí claramente, porque además lo veo aquí, es una contaminación de la hepática. Entonces me voy a ubicar mejor en la zona que es ahí. Voy a bajar un poquito la ganancia. Y aquí tengo entonces varios aspectos técnicos importantes para tener en cuenta. El primero, que estoy con un tamaño de muestra entre 0.5 y 1 centímetro, que eso es como se debe tomar el ductus. El ductus es un vaso muy pequeño que, como sabemos, comunica el cordón umbilical directamente con el corazón, entonces necesita un tamaño de muestra muy pequeño. Lo segundo es que debo corregir o debo fijarme que tenga un ángulo con la umbilical respecto a la umbilical, a la entrada de la umbilical, menor de 30. Aquí lo acabo de corregir. Entonces, miren, aquí ese es el segundo aspecto técnico. Entonces, aquí está el tamaño de la muestra, el ángulo que es menor de 30, en este caso corregimos y el ángulo es de 13. Y lo siguiente que tenemos que mirar es que la velocidad de la onda, esto ya está establecido en estos ecógrafos, porque pues nosotros lo tenemos preestablecido en el setting de primer trimestre. No deben aparecer más de 6 ondas del ductus acá. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 exactamente, o sea que desde el punto de vista técnico es muy bueno. Y ahora lo que vamos a ver, vemos que la onda está positiva, como lo vimos anteriormente, y lo que vamos a hacer ahora es medir el índice de pulsatilidad. Lo que va a tener en cuenta el programa de cálculo de riesgo es el índice de pulsatilidad, y pues obviamente mientras más cercana esté a la línea de base o incluso reversa, pues mayor va a ser este índice de pulsatilidad, que en este caso es normal, de 1.0, y eso es lo que va a tomar el programa de cálculo de riesgo para calcular pues el riesgo con base en el ductus venoso. Vamos a continuar entonces, a ver, se ve, ya obviamente ya se despertó, ya se alborotó, normal, eso es una señal pues de vitalidad y que el bebé está bien. Entonces, lo siguiente, aprovechando pues que el bebé se porta bien, sería buscar la tricúspide. Entonces, usualmente cuando un bebé está en buena posición para la translucencia, no está en buena posición para el corazón. De todas maneras, vamos a ver, afortunadamente, pues yo tengo una paciente flaquita, o sea que condiciones técnicas óptimas. ¿Qué puedo hacer? Me puedo acercar aquí al bebé a un corte aquí transversal.
ubicarme sobre el tórax y, como ustedes van a ver aquí, con el transductor, angularlo de manera que yo ponga el ápex hacia arriba. Esta angulación del transductor, como lo vieron ahí, permite que uno cumpla pues como el requisito técnico de que el ápex del corazón esté arriba para evaluar la tricúspide. Aquí me parece, voy a tomar una fotico acá, aquí me parece, logré poner el ápex un poco más arriba, pero creo que de todas maneras no me da el ángulo todavía, les voy a mostrar por qué. Entonces aquí me acerco al tórax y aquí voy a poner el Doppler poder. El tamaño de muestra en este caso no es de 1, entonces lo amplío a 3. Tiene que estar entre la aurícula y el ventrículo. Entonces aquí me localizo sobre la válvula tricúspide, que la vemos aquí muy claramente. Aquí moviéndose se ve la tricúspide y voy a corregir el ángulo. Fíjense que este ángulo, si yo lo pongo paralelo, aquí voy a organizar, lo pongo paralelo al septo, que es lo que tengo que hacer. Voy a ponerlo acá. Solo para mostrarles acá el ángulo, es un ángulo de 28. Todavía, en teoría estaría correcto, pero yo creo que lo podemos lograr un poquito menos y pues ser más apical y tener una mejor onda. Entonces voy a dejar un ratico acá para ver si se me voltea un poquito. Y mientras tanto, eso también es clave con los de primer trimestre. Uno tiene que aprovechar lo que le están mostrando. Es diferente al de segundo trimestre, que la evaluación es sistemática, que uno tiene que ir de la cabeza a los pies para que no le pase nada. Yo creo que con estos chiquitos eso es lo que le muestre a uno y uno hacer una lista de chequeo mental. Entonces, mientras yo logro un buen corte apical del corazón, vamos a evaluar entonces la anatomía. La anatomía, siempre hay mucha controversia, que si uno la puede hacer por vía transabdominal, que si la puede hacer por vía transvaginal. La verdad es que cualquiera de las dos es válida. Si yo tengo una ventana de estas, pues yo creo que con una transabdominal vamos a ver todo lo que necesitamos ver. Entonces yo en este sitio voy a evaluar el cráneo, voy a ver que pues obviamente es un cráneo que está cerrado, no tiene defectos ni en la parte occipital ni en la parte frontal, en ninguna pues de las partes del cráneo. O sea, yo aquí ya estoy pues estoy descartando cosas como encefaloceles, veo una línea media perfecta, veo dos plejos coroideos casi que son simétricos. Entonces yo aquí ya descarté un montón de malformaciones, ya descarté anencefalia. Fíjense aquí en esta zona uno ve el cráneo aquí muy bien formado también. Yo ya descarté anencefalia, yo ya descarté holoprosencefalia, miren que dice muy bien sus dos lóbulos, yo ya descarté encefaloceles y entonces paso seguido voy a hacer una medida biométrica que es el diámetro biparietal. El diámetro biparietal a esta edad está descrito tanto de tabla externa a tabla interna como de tabla externa a tabla externa, como ustedes quieran. Lo que tienen que mirar es cuál de las medidas o cuál de las tablas está usando usted, si las medidas de tabla externa externa o de tabla externa interna, y pues hacerlo según la que esté utilizando, la tabla que esté utilizando. Ya el cerebro lo revisamos, está muy bien. Aquí pasamos a la cara, fíjense que aquí vemos dos órbitas muy claramente, incluso vemos los cristalinos. Hay unos que miden la distancia interorbitaria, si quieren. Aquí pasamos a los huesos de la cara y aquí está el triángulo retronasal, que es el que nos va de alguna manera a disminuir la probabilidad o casi que descartar un paladar hendido. Entonces ahí vemos muy claramente esos huesitos muy bien conformados. Igual, también habíamos visto el huesito nasal. Bueno, aquí podemos ver un par de orejas. Aquí a los dos lados. Obviamente en este momento es muy difícil. Casi todos los bebés a esta edad tienen una implantación baja de las orejas, eso es normal. Aquí abajo
otra vez al tórax y me encuentro que está un poquito más apical que ahorita, entonces intentémoslo nuevamente. Me acerco aquí al tórax. Recuerden que todos estos marcadores uno tiene que acercar, pues aumentar la imagen a que le dé al menos el 75% de la pantalla. Recordemos que aumentamos aquí el tamaño y aquí vemos mucho más claramente la válvula. Y nuevamente, entonces aquí puedo corregir, yo puedo corregir el ángulo antes o después como quiera. Si el ángulo no es bueno, pues tengo que repetir la toma del flujo tricuspidio. Entonces, aquí, ¿qué voy a hacer? Pues voy a medir la frecuencia cardíaca. Recuerden que la frecuencia cardíaca es uno de los marcadores también para neuploidías. Es muy importante evaluar. Está en este momento 158 por minuto, eso es normal. Y fíjense que el ángulo acá mejoró, es de 19, o sea, está mejor que la vez pasada. El flujo tricuspidio está normal. Lo que vemos acá es la sístole y este pedacito acá es la diástole. Entonces, lo que estamos buscando es que durante la sístole, o sea, la contracción ventricular, no haya, no se devuelva el flujo sanguíneo del ventrículo a la aurícula, y eso lo podemos ver con un flujo que va hasta 60 centímetros por segundo. Fíjense que aquí se ve como también como una contaminación que muy probablemente es de la aorta, seguramente. Eso es un flujo que es normal y fíjense que tiene menos de 60 centímetros por segundo, o sea, esto no es una regurgitación tricuspidia, es un flujo sistólico de salida muy probablemente de la aorta. Entonces está muy bien. Otra cosa importante dentro de la técnica es que tampoco debemos tener más de 6 ondas, exactamente eso es lo que tenemos acá. Si ustedes quisieran, podríamos aumentar un poquito más aquí el número de ondas, pues ya pues el bebé se me volteó. La idea siempre es hacer el cúspide al menos 3 veces y tratar de abarcar todo el espesor de la válvula. Entonces uno trata de tomar una tricúspide aquí en la pared libre del ventrículo derecho, otra más o menos como por la mitad, obviamente el bebé tiene que estar quieto, y otra más septal. Y eso, digamos, la idea de eso es como evaluar las 3 valvas de la tricúspide, pero simplemente, obviamente uno no ve cada valva, pero sí puede mirar los 3 sitios, pues donde en teoría anatómicamente estarían las valvas, porque puede haber regurgitación en algún sitio, o septal, o en la pared libre, o en el centro. Aquí vamos a aprovechar, el corazón se volvió otro factor importante pues de evaluación a esta gestacional. Entonces yo creo que en 2D hemos visto muy claramente 2 ventrículos que se ven aquí, 2 aurículas, se ven las válvulas pues por lo menos moviéndose libremente, eso está muy bien. Se ven 2 ventrículos simétricos. Si usamos el color, yo creo que lo vamos a ver mucho mejor. A mí me gusta esta función donde podemos ver no solo en 2D, sino en color y comparar. A veces hay cosas que uno ve en el color que quisiera como corroborar en el 2D, entonces esta función de comparación es muy buena para eso. Entonces fíjense que ahí yo veo, con el color veo 2 ventrículos, que ya los había visto en 2D, pero ahí se ven muy claramente esos 2 ventrículos, se ven muy bonitos. Y si subo un poquito, voy a ver 2 vasos en V. Estamos viendo aquí una pulmonar y una aorta que se unen ahí en un ductus muy, muy bonito. Entonces fíjense que el color le da a uno una idea mucho mejor de la anatomía cardíaca de esta gestacional. Entonces ahí digamos que también descartamos, digamos, cardiopatías graves solo con esas 2 imágenes y el color que acabamos de ver. Vamos a continuar entonces, ya tenemos todo, casi todos, sí, ya todos nuestros marcadores de aneuploidía, estamos evaluando entonces la anatomía. Vamos a seguir aquí rápidamente con el abdomen. Miren, aquí está el estómago que está al lado izquierdo.
sea, ya tenemos ahí claramente un situs solidus. Obviamente estoy aquí evaluándolo con respecto a la posición del bebé, no solo con el hecho de que coincidan el estómago y el corazón. Sigo bajando aquí y tengo que ver esta imagen que es muy importante, que es el ingreso del cordón umbilical. Yo aquí estoy descartando onfaloceles, estoy descartando gastrosquisis, y aquí cuando pongo el color ya puedo evidenciar que hay 2 arterias umbilicales normales. Está perfecto. Estos papás están que se mueren de las ganas de saber el sexo, y eso es lo que siempre pasa desde esta gestacional. Yo les voy a contar aquí. Entonces, pero al final, yo siempre les dejo esa intriga hasta el final. Entonces aquí están los 2 fémures que se ven muy bien, se ven también simétricos. También pueden hacer, digamos, la medida del fémur hace parte pues de la biometría básica a esta edad gestacional, y siempre podemos ver desde ahora, miren, la rodilla, el angulito del pie. Es muy raro ver pie equinovaro a esta edad, pero sí se puede ver. Sí se puede ver un pie equinovaro a esta edad. Verlos como por debajo, por lo menos ver que hay dos piecitos, se ven normales. Ahí están los 2 cruzaditos, eso es una posición muy típica pues como de esta gestacional, pero bueno, ya sabemos que hay 2 pies y además que tienen buena angulación. Listo, entonces aquí vamos a seguir con los brazos. Este es un momento muy importante para ver extremidades, sobre todo las manos, porque es un momento en el que los bebés todavía tienen abiertas las manos casi todo el tiempo. En cambio, si uno se espera hasta segundo trimestre, en el segundo trimestre siempre se las encuentra cerraditas. Entonces vamos a ver si este personaje también va a ser modelo de manos, porque hasta ahora va súper bien. Bueno, entonces vea, pues aquí nos acercamos. Vamos a buscar aquí las manitos. Obviamente es muy difícil cuando ellos se están moviendo, pero miren, ahí se ve, ahí me puedo volver, puedo ver los 4 deditos y aquí al ladito el pulgar, o sea, ella sé que tiene sus 5 deditos en la mano derecha, véala ahí se ve perfecta y como les digo, abierta, y creo que no la vamos a poder volver a ver así. Bueno, sí, de pronto sí, pero es más raro. Entonces ahí se ve perfecta esa manito derecha. Vamos a buscar la izquierda. Ahí está también. Más difícil, pero ahí está también. También leo los 5 deditos, ahí también se ven, ahí ya se lo puso en la mano, en la boca. Ahora, ¿qué es importante también de los brazos? Ver los huesos y bueno, de las piernas también, pero es que muchas veces en esta edad gestacional encontramos las agenesias de radio. Entonces aquí vemos el cúbito y el radio en las 2 manitos, se ven, pues en los 2 bracitos se ven completos los 3 huesos de cada brazo. Entonces dividimos las 2 manos muy bien. Bueno, y finalmente, entonces, si podemos tener, aquí tenemos un corte coronal de la columna. A mí siempre, aunque vea la translucencia intracraneal normal, siempre hago una evaluación directa de la columna vertebral desde los ángulos que pueda. Entonces, un sagital así sea posterior, de todas maneras, eso aporta información. Hago un coronal también. Digamos que el signo, aparte pues de la translucencia intracraneal, si le gusta el signo directo, pues digamos que uno encuentra más frecuentemente cuando diagnostica espina bífida en el primer trimestre, es la presencia del saco aquí meningeo. Entonces ahí se ve una columna pues muy bien cerradita y no vemos ningún saco ahí que nos haga sospechar pues la presencia de una espina bífida. Bueno, por último les voy a mostrar, del bebé les voy a mostrar el tubérculo genital más
para satisfacer ahí la duda de los papás. Entonces, la mejor edad gestacional, si uno quiere determinar pues la probabilidad del sexo, son las 13 semanas, 13, 14 semanas. Obviamente antes de las 13 es menos confiable la cosa. Pero aquí, entonces, a ver si se deja de estirar. Ahí está mostrando ahora sí la columna. Les quiero mostrar el ángulo. Aquí se ve el tubérculo genital. Quieto, bebé. Entonces, aquí vemos, vamos a hacer un ángulo entre la columna y el tubérculo genital. Entonces, aquí viene la columna. Acá. Aquí viene la columna y me está jugando sucio esto. Pongámoslo con dos líneas. Entonces aquí está la columna y la niña no sabe usar el ángulo. Este es el tubérculo genital, que lo vemos aquí. Entonces vamos a trazar otra línea. Este es un ángulo más de 45 grados. Este es un ángulo que es muy probablemente un niño. Entonces, aquí, venga, les muestro el otro ángulo. Venga, a ver si logro sacar el ángulo como es. Pero bueno, la idea es esa. Si es un ángulo mayor de 45 grados, es más probable que sea un niño. Ahí está muy paradito ese tubérculo genital. Sí, eso. Y bueno, si uno quiere complementar por acá, lo que pasa es que a veces ahí se ve también el tubérculo genital, como más hacia pene que hacia el clítoris. Listo. Por último, entonces, vamos a ver las arterias uterinas que hacen parte pues de la evaluación del primer trimestre. Ustedes, aquí tenemos que descartar el bebé, concentrarnos en el cuello, la manera de tomar las arterias uterinas. Ahí vemos un cuello que lo podemos incluso medir desde acá. En esto sí, el cuello siempre va a tener una mayor sensibilidad si lo medimos por vía transvaginal, pero bueno, aquí alcanzamos a ver el orificio cervical interno y el externo. Y una vez pues ubicados aquí en el cuello, vamos a buscar las arterias uterinas. Yo estoy en un corte sagital del cuello, está en toda la mitad del cuello, entonces lo que tengo que hacer es simplemente deslizar mi mano hacia alguno de los dos lados. Voy a empezar con la derecha y es un movimiento muy pequeño, muy ligero, hasta que encuentre la arteria uterina. Lo ideal es encontrar una porción lo más vertical posible, por esto del ángulo de isonación, y aquí empiezo a encontrar yo un vaso que tiene alta velocidad, porque miren que hice el aliasing. Para eso entonces necesito un tamaño de muestra menor, por ahí de 2, que sea del tamaño del vaso, y me voy a poner aquí sobre este vaso que creo que es la uterina y lo voy a verificar. Es de muy alto flujo, entonces no me deja modificar el PRF. Me puedo correr un poquito más a ver si encuentro otra porción del mismo vaso. Aquí tengo que modificar el PRF para que me pueda ver toda la onda. Esto a veces pasa y está muy bien que pase, porque a veces son tan de alto flujo esas arterias que por más que yo modifique el PRF no me va a caber en la pantalla. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar otra porción de la misma arteria. Mírenla. Ahí está. Fíjense que ahí
es una porción un poquito más anterior, pero es vertical, y voy a corregir el ángulo aquí para ponerlo paralelo al vaso, y lo que veo es que es un vaso que tiene una velocidad alta, tiene que ser más de 60, es una velocidad superior a 100, o sea, esto definitivamente es la arteria uterina derecha. Y vamos a verificar aquí la arteria uterina derecha y la mide automáticamente. Tengo un índice de pulsatilidad muy bueno para el primer trimestre, que es de 1.1, una velocidad de 105, o sea, definitivamente es una arteria uterina y es un índice de pulsatilidad normal. Para buscar la izquierda, entonces me devuelvo al corte sagital del cuello, que ahí lo tengo, y me deslizo ligeramente a la izquierda. Usualmente uno encuentra las uterinas más o menos al mismo nivel. Aquí veo un volumen, un vaso de alto flujo, miremos a ver si es este. Aquí corrijo el ángulo, efectivamente. Y fíjense que, pues, lo que pasa es que estas uterinas están muy, muy buenas, tienen un índice de pulsatilidad muy bajito, o sea, ya seguramente tiene un riesgo muy bajito de preeclampsia. Pero fíjense que tiende a veces, incluso a veces uno ve esta muesca o este notch, este aquí no se ve tan pronunciado, pero lo puedo ver más pronunciado y no importa, porque lo importante es el índice de pulsatilidad. Muchas uterinas tienen esta muesca o este notch en primer trimestre y no superan el índice de pulsatilidad máximo para el primer trimestre. Entonces estas dos uterinas están muy bien, tienen una morfología muy buena. Y bueno, este caballerito, creo yo, 90% hombre. Yo no, mire, yo así lo veo muy clarito. La verdad es que yo no me atrevo a decir que le compro los pañales y es otra cosa. Solo por lo que dice la estadística. La estadística dice que la predicción del sexo gestacional es hasta el 95%. Pero sí, digamos que tiene una probabilidad muy alta de ser un niño. ¿Cierto que sí? Listo. Y con esto hemos terminado. Aquí obviamente nos demoramos más, pues es un bebé superficioso, nos demoramos más pues porque estamos explicando todo, pero realmente si es un bebé así de juicioso, y uno pues ya tiene la experiencia, es un examen que se hace muy rápidamente y se pueden descartar muchas cosas. Muchas gracias. Cata, muchas gracias por ese excelente video. Yo hubiera dicho que le habías pagado a la mamá para que el feto se pusiera así de lindo y nos diste una lección de la ecografía de la semana 11 a 14. Yo sí tengo una pregunta. Yo soy Pepito Pérez, un municipio del Atlántico, y tengo un ecógrafo con un, digamos, media gama, con un color regular. Y tengo una agenda de 35 pacientes diarias de una EPS. Ese es un ejemplo del común. Tengo de esas 35, 10 pacientes de semana 11 a 14. ¿Qué le recomiendas a que se concentre? ¿En qué áreas de ese feto de semana 11 a 14 para coger todo el mundo de la genética, el Down, las cardiopatías y todo lo que mostraste ahí con 10 minutos que tiene? Una longitud de una translucencia nucal y una revisión de la anatomía de esa edad gestacional. Ya digamos que el resto de los marcadores, si usted tiene el entrenamiento y tiene el tiempo, los hace. Y si no, o si se encuentra alguna alteración, digamos, evaluando lo básico, pues ya le tocaría remitir a un centro especializado donde le hagan el resto de los marcadores. O sea que buenamente un doctor debería concentrarse en hacer un CRL, un diámetro biparietal, ver 2 hemisferios, medir la nuca, ver 4 extremidades, 4 cavidades cardíacas y hueso nasal. Yo diría que el hueso nasal, yo todavía patino. Yo no le recomendaría a una persona que está haciendo screen, así como lo acabamos de ponga a perder tiempo en un hueso nasal. Yo le recomendaría que mirara la nuca, las 4 cavidades, las 4 extremidades, el estómago, la vejiga y 2 hemisferios. Yo creo que eso cubre gran parte de lo que una persona puede detectar en un feto de 6 centímetros.
yo creo que todo lo que vimos aquí es lo que debe hacer un experto. Toda ecografía de semana 11 a 14 que salga de manos de un experto. Y eso se toma 20 minutos mínimo. Así pues, así bien de para arriba, con el fetico mirándolo a uno. O sea que el mundo ideal es eso, ideal.